estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visiten nuestra web o llámenos al 919 541 764. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Zavala Elósegui Abogados es el despacho que te acompaña en cada paso con un equipo de especialistas en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si buscas soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visiten nuestra web o llámenos al 919 541 764. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler nápar por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina que mata! Aquella colina olía a victoria. Las Islas Canarias, estamos a martes 21 de enero. Estamos a la boca del lobo y que les habla José Luis Barceló en nombre de Javier García Isaac, el comandante en jefe de este buque insignia, Informa Radio. Pues les da la bienvenida al inicio de esta tertulia. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Cabello. Arantxa, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí. Arrancamos ya en este año que ya, bueno, ya se nos ha pasado prácticamente un mes, Arantxa, a lo tonto. Pues es que ya estábamos comiendo polvorón hace 2 días. Eso de felicitarse ya el año, como que ya no. Ya estamos ya fuera de lugar, ya estamos arrancando. Ya estamos a tope. Luego tendré comisión de Hacienda. Hablaremos de la tasa de residuos, el tasazo que nos mete Almeida, no señor Sánchez, que el PP dice que estaba en contra de la tasa, pero era mentira, ni siquiera ha presentado la modificación de la ley. Además, nos van a cobrar una cantidad inmensa de impuestos, estamos hablando de 295 millones de euros. Y bueno, pues para gloria de este Estado, que ya podemos decir que es un Estado opresor en todas las capas de la administración, también la parte de los ayuntamientos, ya no podemos pagar más impuestos. Hay que exigir responsabilidades a aquellos que nos están gestionando porque ya está bien. Claro, parece que se quiere ir a más todavía, ¿no? Para este año todavía se quería presionar más, ¿no? Sí, son insaciables. No, es que lo que es alucinante es cómo tienen la desfachatez de decir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que nos han bajado los impuestos
pero si cada vez pagamos más, pero si esto le va a suponer, el nuevo tasa de residuos le va a suponer de media, dicen de media, pero ahí habrá hogares que les suponga 400 euros más de un IBI2, porque además está vinculado al IBI, no a la generación de residuos. Y de hecho, no, es una tasa, ¿no? No es un impuesto. Sí, es una tasa. Entonces, ya se han gastado todo el dinero de los impuestos, que quiero aclarar para todos los que nos escuchen que los impuestos se diferencian de las tasas en que el impuesto lo recauda cualquier organización de la administración que tiene las competencias para recaudar, en este caso un ayuntamiento, y se lo puede gastar en lo que le dé la gana. Entonces, solamente tú puedes protestar cada vez que vas a poner el voto en la urna, mientras que las tasas están obligados a dar ese servicio. Entonces, o sea, están vinculadas al servicio que prestan. Claro. Se supone que la tasa es para financiar el servicio de basura. Pero ¿qué pasó? Que en los años 80 se dieron cuenta que si cobraban tasas o contribuciones, pues tenían que estar ligadas a la prestación de ese servicio. Si no se prestaba el servicio, no te pueden cobrar la tasa. Es ilegal. Entonces dijeron, venga, vamos a cobrar impuestos, que así nadie nos puede pedir responsabilidades. Y con esos impuestos se han estado financiando los servicios públicos, incluido la recogida de basuras desde la época de Ana Botella. Y ya se lo han gastado todo de lo de los impuestos. Y ahora necesitan volver a poner las tasas para financiar aquellos servicios que se estaban pagando con impuestos. Y entonces esto, bueno, pues puede ir hasta infinito. Es más, se pueden estar cobrando, como es en este caso, impuestos sobre impuestos, porque cada vez que compramos una botella de agua, nosotros ya estamos pagando un impuesto, que son 0,47 euros por kilo de plástico de una botella o de un envase. Lo pagas en el propio envase cuando se lo compras, pagan, claro, y nos lo repercute en el precio de la botella, en la leche, el agua, lo que sea. Pues eso lo cobra el Estado. Y ahora, eso, que ya nos lo estaban cobrando para reciclar, nos lo vuelven a cobrar también en los ayuntamientos. Esto puede ser una no te rueda das cuenta, infinita. aunque son céntimos a céntimos todos los días. Y no te y vas es el dando mismo cuenta, sistema que lo que quiere imponer ahora el Partido Socialista con Óscar Puente. Es que hay que pagar lo de las autopistas o las autovías, porque no, señores, es que ya estábamos pagando impuestos para mantener las autovías. ¿Y qué ocurre? Que ahora quieren cobrar una tasa también por el paso porque son insaciables. Y entonces yo creo encima que se quedaron con las peajes privadas, que también claro, se las quedaron. O sea, claro, esto con la pandemia cayó todo y claro, se absorbieron casi todas. Y siempre a los grandes siempre los rescatan, pero al consumidor y al pobre contribuyente no, ahí a financiar, a seguir pagando. Bueno, pues esta es nuestra lucha en el Ayuntamiento de Madrid, que es una lucha común para toda España. Pues esto requerirá un programa exclusivo solo, porque a mí me parece que el tema de los impuestos todos nos quejamos y tal, pero es un tema oscuro que nadie entiende bien, nadie lo conoce y muchas veces no sabemos que lo estamos pagando por duplicado, por triplicado o 4 veces más. Luis María Fernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año. Ya se me hace tarde raro. Y pronto, ya se hace raro porque vamos a entrar en marzo y te voy a seguir felicitando a la gente, pero bueno, es que como hay muchos que nos veo desde el año pasado, todavía pues cuando os veo os lo quiero decir. Bueno, bien, ¿no? Está la actualidad política. Se abre un nuevo ciclo. Lo de esto, Chiques lo tenemos que postergar, ¿no? Eso hay que dejarlo desterrado. Bueno, en Estados Unidos creo que van a cambiar muchísimas cosas. Ya lo ha comentado. Y va a ser una moda. Va a haber algunos que nos tendremos que ir adaptando a la moda, ¿no? Pues no sé si será una moda o no, pero lo que es cierto es que supongo que hablaremos de esto, pero ya creo que han empezado a firmar cosas para destruir la cultura woke en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo que muchas de las empresas, de las grandes multinacionales que han estado muy ligadas a todo este sentimiento de inclusión, diversidad y equidad, han renunciado en el último mes y en los últimos días han renunciado a esa filosofía porque yo creo que, bueno, pues saben lo que viene y se están intentando adaptar. Al final el dinero se adapta a toda situación de poder, ¿no? ¿Verdad, Marcos? ¿Cómo lo ves? Tú que eres un experto, ¿no? Marcos López Cerrado, buenos días. Muy buenos días. Pues nada, encantado de estar nuevamente en la brecha y bueno, y con estas novedades. A mí me recuerda mucho lo que está pasando ahora con Trump, me recuerda mucho a la caída del muro de Berlín. Un mes antes pensábamos que la Unión Soviética y el comunismo se proyectaban sin límite hacia el futuro y sí, se sabía que tenía problemas económicos y problemas estructurales y demás, los mismos que tuvieron desde la Revolución, los mismos que han tenido desde la Revolución, y veíamos cómo se proyectaba hacia el infinito. La cultura woke, hace un mes o 2 meses, se proyectaba hacia el infinito con una fuerza que parecía imbatible. Señores, pues Trump va a suponer la caída del muro de Berlín para la cultura woke. Yo creo que sí que es cierto que la salida de Trump
como presidente electo de los Estados Unidos, es mucho más interesante a nivel no solamente estadístico, sino a nivel de la geopolítica, de lo que parece. Va a haber unos cambios, estamos en un cambio de era. Bueno, ya firmó ayer, se salía de la OMS, se sale del Acuerdo de Pacto de París, todo el tema de cambio climático y la Agenda 2030, pues va a estar todo cuestionado y cogido con migración. Esto. Va a revisar quiénes son sus socios, sus aliados y quién está realmente. Vamos a presentar a Pedro Fernández Barbadillo, que también le tenemos ahí, así ya podemos entrar todos en debate. Pedro, buenos días. Buenos días, José Luis. Qué bien encontrado. Pues sí, desde luego estamos disfrutando las lágrimas progres a cuenta de la llegada de Trump. Bueno, claro, y lágrimas, ¿no? Y suspiros a los que ven que todas estas cosas, porque va a haber una especie se les acaba el de sollo. Paréntesis, ¿no? Va a haber una especie de paréntesis en todo esto que Marcos decía que se veía como imparable, ¿no? Esperemos que no sea un paréntesis, esperemos que sea punto final. Y ahí tenemos que dar la batalla nosotros. Nadie se va a doler ideológicamente por esto, ¿eh? Todos los que se duelen es porque se les acaba el chollo y la corrupción que se han venido. Fíjate, los verificadores, los negocietes de Ana Pastor. Ana Pastor ya está otra vez colocándose, dejando su neutral, porque, oye, que la mandó su marido, Ferreras, a Washington, a estar ahí cubriendo la toma de posesión de Trump. Yo no sé si Ferreras se lleva tan bien con Ana Pastor o habrían tenido una discusión, porque anda que mandar tu mujer a Washington con no sé cuántos grados bajo cero, con hielo, que me lo decía uno que sí ha estado. Dice, más peligroso y peor que el frío, que la nieve, que la lluvia es el hielo, chico. Porque pisas una placa de hielo, y te caes, una pierna. Efectivamente. O la cadera, ya está. Y bueno, pues circula un chiste por ahí en Estados Unidos, me ha llegado, como no, vía el Twitter de Musk, que aparece pues un señor sentado en el suelo con un cartel diciendo verificador en paro, verifico noticias por comida. Así hay que ir, sin piedad ninguna. Exacto. Con esta gentuza que sigue en España destrozando vidas ajenas. Además, lo estamos viendo otra vez con Juana Rivas, que tiene el apoyo de toda la mafia feminista. Oye, estamos viendo con pobre gente que solicita la eutanasia porque no tiene cuidados paliativos, porque el dinero se gasta en otras cosas. Por ejemplo, en los pisos para putas del Coldo. Claro, o sea, el partido pavos, feminista es el partido de los puteros. Sí, señor. Y ya para último, porque esto sí y de los arrejones, ¿no? Que también ha tenido consecuencias. Solo quiero tenemos que hablar de la parece mentira, declaración Luis de María, que fuera este tipo, junto a otros socios suyos, fueran los tipejos que nos tenían que decir cómo nos teníamos que relacionar señor. con las personas de nuestro sexo opuesto, Sí, los señor. que nos gustaran. Eran estos los que nos decían cómo nos teníamos que comportar. Y había tontos de derechas que decían que sí. Que lo de Zapatero de que las mujeres llevan oprimidas en Europa 2000 años, los 2000 años del cristianismo, a ver si vamos a ser tontos, es que esto se lo creían. Decían, bueno, es que algo es verdad, es que por otro lado, es que tanta discriminación, tanta no sé qué, es que las mujeres sufren mucho, es que hay mucho maltrato. No, el tonto que ya empieza a comprar el discurso del progre, el que se mete bajo el marco del discurso progre, ese también forma parte de los enemigos. No, mira, es que no estoy de acuerdo contigo. No hay tantos tontos en la derecha. A ver, no. que sé que tiene truco. No hay tantos tontos en la derecha porque todos están en el PP. Todos están en el PP. Bueno, que ya y son el suficientes. PP y el PP de derecha no tiene nada. El PP es una socialdemocracia que ya ahí son de país. suficientes. Estamos claros. Mira, fíjate bien. Eso es lo que tiene que hacer una oposición, alguien con una posición contraria a lo que está a lo que está siendo hegemónico, lo que está haciendo Trump. Entrar y desde el primer día, pum, 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 pum. Normas, leyes, derogando y tal y que cual. ¿Qué tenemos en España? Un PP. ¿Qué va a hacer el PP cuando llegue? Pues seguramente plantear una reforma de lo contencioso administrativo. Oye, yo solo quiero añadir, antes de darle la palabra a Luis María, que se la hemos quitado vilmente. Vilmente, vamos, con un ataque. Os la he cedido. A ver, estaba anunciado por parte del equipo de Trump que iba a firmar no sé cuántos cientos de decretos, o las órdenes presidenciales, que son decretos, en las primeras horas de su mandato. Pero claro, desde que empiezas a firmar el primero hasta que llegas al 500, pues pasa un tiempo. ¿Tenemos idea de los decretos que va a firmar Alberto Núñez Feijóo en el caso de ser presidente? Incluso sabemos los decretos que prepara Santiago Abascal.
Yo creo que esto deberíamos saberlo. Claro. Y ganarían mucho estos dos Es que partidos. tenían que estar sobre- preparados. Exactamente, ganarían mucho estos partidos si sus líderes nos explicasen qué medidas van a tomar para desmontar eso que la peperada llama el sanchismo. Sí, María. hay dos cosas aquí para mí interesantes en el debate y es, claro, una vez que Trump llega al poder y empieza a derogar y estos decretos, vamos a ver, lo que va a hacer Estados Unidos es un cambio absoluto desde el punto de vista institucional, ideológico, estratégico, interno, externo, filosófico. Es decir, es un cambio, una enmienda a la totalidad de lo que se ha estado viviendo en la última década. Que además hay que entender que la cultura woke y todo este expansionismo woke mediático, institucional, empresarial y cultural viene y se origina sobre todo en los campus, en algunos campus universitarios americanos y en la costa oeste, en algunos sectores industriales, como puede ser, bueno... Y los entornos más urbanos, y tipo más- San Francisco, Los Ángeles, Sí, Nueva sí, York, está tal, donde hay ese localizado. voto más liberal o más... Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es una enmienda a la totalidad de lo que se ha estado viviendo y lo que ha estado calando en las instituciones educativas, empresariales, institucionales, etcétera, etcétera. Y es un cambio de rumbo, es un giro de 180 grados. Entonces yo me pregunto, claro, ¿y la Unión Europea que ha comprado ese discurso en los últimos años? La Unión Europea que ha estado Bueno, lo ha comprado, pero sin respuesta, o sea, sin Lo ha alternativa. lo ha comprado, pero bien. Lo ha absorbido como si fuera un geranio echándole España, agua. O sea, España, por ejemplo, ha comprado, es uno de los grandes España, paradigmas, es un promotor que ha comprado toda esa filosofía de vida, esa filosofía ideológica, institucional, que ha colonizado todas las instituciones de las democracias europeas. ¿Qué ocurre? Que mi pregunta es, ¿y ahora entonces qué pasa? Porque si la Unión Europea necesita a Estados Unidos y siempre hemos ido al rebufo de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿ahora la Unión Europea va a hacer ese giro filosófico, ideológico, institucional? ¿O nos vamos O a, vamos a enfre- o va- quedarnos- o el mundo se va a partir o vamos a entre ser la unos cultura hipócritas? progresista woke y Estados Unidos? Pero Y es ojo, que- que no es solo que- es, pero una cosa acabo, y no solo es Estados Unidos, es que estamos viendo en Argentina, o sea, quiero decir que estamos viendo cómo hay países que están rectificando. Bueno, sí, la Italia de Italia, Giorgia Meloni, todo ¿dónde? el centro y el este de Europa. Y España, Europa y ha Oriental, dicho hoy eso. Pedro Sánchez, o ayer, perdona, ya acabo, que él se va a erigir en el gran representante antitrampismo de la Unión Europea. Entonces, ¿dónde va a Bueno, quedar es que ya España? lo es, porque es el secretario general de la Internacional Socialista que ya está posicionada en el socialismo más recalcitrante. O sea, si hay algo que es enemigo de lo que son las libertades individuales, la propiedad privada, la economía libre, etcétera, es precisamente ahora mismo la Internacional Socialista. O sea, ha quedado muy atrás aquella socialdemocracia europea de los años 60 que iba alternándose con los partidos liberales o con el centro derecha, la CDU, con la socialdemocracia alemana o incluso los laboristas. Pero eso ya no existe, porque es que ahora ya esa socialdemocracia tranquila que podía permitirse una alternancia y que no cambiaba nada en Europa, ya no existe, ¿no? Mi pregunta es, ¿dónde va a quedar la Unión Europea y España, sobre todo España, a partir de hoy? Claro, Marcos, un paréntesis de segundos y le pasamos a Arantxa. Sí, mira, la Unión Europea no tiene absolutamente nada que cambiar porque la Unión Europea no ha tomado posición. Toda esa cultura woke se ha impuesto a la Unión Europea, que es un protectorado de los Estados Unidos. No tiene soberanía propia. Y entonces lo que se han puesto es a la gente que va en orden a ese discurso. O sea, que ¿Ha entonces, cambiado el discurso en Estados Unidos? Pues mira. según tú, la Unión Europea va a cambiar radicalmente. Pero Faltarán más horas para que cambien radicalmente de lo que tú te en crees. algunos países. Ya lo vamos a Pero ver. más radicalmente y más rápido de lo que Pues piensas. ¿Y en España? Yo coincido A ver, bastante. Arantxa, vamos a dejar. coincido bastante. Bueno, me parece interesantísima y muy pertinente la pregunta que ha lanzado Luis María, y también estoy en línea con lo que está diciendo Marcos. Yo tengo curiosidad. Es evidente que la Unión Europea no es autónoma. Ha estado al servicio de Estados Unidos y de la OTAN. Vamos, yo lo tengo clarísimo. En este caso, que estaba colonizado por toda esa cultura woke y por Soros. Soros, o lo que representa Soros, que a lo mejor no es Soros, pero bueno, todo eso que representa. Entonces, ha sido un fiel vasallo de todas estas formas ideológicas que han colonizado toda esta parte de Occidente. Estamos hablando de Estados Unidos. Ahora hay un giro. A mí lo que me ha sorprendido es, primero, la confesión de Zuckerberg.
Me pareció alucinante, porque yo creo que hubo una negociación previa. Bueno, tú reconoces lo que has hecho y te doy paso. Y ahí estaban todos, Jeff Bezos, Zuckerberg, a ver, los ha traído Elon Musk. Es cierto que están ahí y que tampoco se puede prescindir de ellos, pero cosas importantes que dijo Trump. Vamos a recuperar la libertad de expresión. Yo tengo curiosidad por lo que va a hacer Europa. Europa está en una situación económica lamentable. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Ursula von der Leyen. Yo creo que se ha puesto mala y ha estado mala porque está somatizando su posición compleja, muy compleja. Tenemos que recordar que es profundamente corrupta la Comisión Europea. Tenemos a Reinders, que fue el que negoció el tema del PP con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde nos tomaron el pelo miserablemente, que es un señor que se gastaba entre 2.000 y 3.000 euros al día en metálico, comprando lotería. Es que esta es la tipología de gente. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que va a hacer la Comisión Europea. Yo estoy más por la línea de que estos van a hacer lo que los grandes tecnológicas y entonces pues habrá gente o se reciclan o se van a la calle. A lo mejor se reciclan porque son muy bien mandados. La cuestión es, ¿Europa va a recuperar? Bueno, recuperar yo no sé si... sería recuperar la palabra, pero va a tener la posición independiente que debería tener con respecto a la parte económica. Bueno, pues vamos a intentar sacar virtud, por ejemplo, lo está haciendo muy bien Giorgia Meloni, me refiero en este caso porque, a ver, ella se está convirtiendo en una figura notoria dentro del cambio de paradigma que estamos teniendo. En un país que es una potencia, es miembro del G7, o sea, es un país industrial. Un país al que está defendiendo los intereses de su país y nos alucinamos cuando vemos que hay alguien que defiende los intereses de su país. Es que España no defiende los intereses de su país. Le llama nacionalista por parte de los medios del sistema. Pedro Sánchez, yo siempre he sostenido, a diferencia de Pedro, que no tiene ideología, sería otra ideología la única ideología que le sirve. Tú has defendido que no tiene ideología, ¿no? No, yo he defendido que le viene bien una ideología, que en este caso podría ser la que ha difundido el Partido Socialista, la que se agarra, la que expanden, como hace Rejón, que luego es todo mentira, pero que es porque él tiene un objetivo. El objetivo es llevárselo crudo hasta donde llegue. Entonces, esto le vendría bien, como podría convertirse ahora en un fiel discípulo de Trump si le dejaran. Otra cosa es que le dejen. Entonces, bueno, pues tengo curiosidad por ver lo que va a pasar, evidentemente. Pero cosas positivas, si es que, por ejemplo, Estados Unidos ya ha dicho Trump que hay dos sexos, el hombre y la mujer, y se acabó. Y que se sale de la Organización Mundial de la Salud. Solo con los que se nacen, que luego uno se quiera transmutar en otras cosas en el proceso de su vida, en los múltiples variantes. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero la biología es un hecho cierto, son verdades que eran inmutables, porque la ciencia es la ciencia, y resulta que aquí hemos empezado a divagar sobre cosas que además provocan luego problemas gravísimos, como tener en California a los responsables de emergencias o de los bomberos elegidos porque tienen una tendencia sexual, simplemente, y no por sus cualidades. Arantxa, una de las cosas que ha dicho, solamente un paréntesis, una de las cosas que ha dicho Trump es que se elimina, a partir de hoy, se impone la meritocracia y se elimina las cuotas de género, de raza y de identidad. Sí, claro, han pasado muchas cosas y esas órdenes ejecutivas, otra cosa que nos tiene que sorprender y nos sorprende mucho en España es que conforme a lo que ha ido diciendo Trump, pues va a firmar las órdenes ejecutivas. Y en cuanto a que Abascal o Feijóo deberían decir cuáles son las cosas que deberían firmarse, yo creo que Abascal lo está diciendo siempre y por eso nos hemos salido de los pactos con el PP. ¿Por qué? Porque hemos firmado cosas que luego no se han cumplido. Entonces, efectivamente, lo que se dice hay que cumplirlo y yo creo que este mundo que se abre, en el que están todos en pánico, incluido la cadena COPE y la 13, pues bueno, y va a ir, yo además creo que va a ir muy rápido. Oye, parece claro que Donald Trump tiene claro quiénes son sus amigos y con quién puede contar, porque llama la atención también el círculo de invitados selectos que estuvieron debajo de esa cúpula del Capitolio y también de algunos líderes europeos. Ahí estuvo Giorgia Meloni, estuvo desde luego también Javier Milei, pero fueron seleccionados. Estuvo también Santiago Abascal, que se ha impulsado su proyección política
política internacional, desde su presencia cada vez más en esferas exteriores, no solamente en España. Pero claro, ahí no estaba Álvarez, no estaba Pedro Sánchez, muchos políticos o líderes europeos no estaban. O sea, Donald Trump sabe lo que tiene que hacer cuando quiere posicionarse y fijarse en quiénes son sus amigos de verdad. O sea, con quién puede contar. Para este segundo mandato, Trump ha venido preparado. En el primero no, en el primero confió, gran error, en el Partido Republicano para que le diesen nombres y formar el gabinete y claro, tenía el enemigo dentro, a gente como John Bolton, experto en golpes de Estado, uno de estos neocones tremendos que por fin, que solo están contentos enviando a ciudadanos norteamericanos a morir en guerras ajenas para expandir la democracia y la seguridad de Estados Unidos. Luego ya vemos lo que sucede. Ahora, en estos 4 años, Trump ha formado de verdad a su equipo. La verdad, los tontos de los progres, si lo hubiesen dejado en paz a Trump, en vez de querer meterlo en la cárcel y considerarlo indigno para una nueva presidencia, pues tal vez no habría venido con el tomahawk desenfundado para cortar cabelleras. Pero el progre no está acostumbrado a hacer prisioneros ni a dejarle a la gente pues una vía de escape, una esfera privada. Lo quiere todo, absolutamente todo. Y encima que le aplaudamos. Bueno, pues es lo que le está pasando ahora. Sobre lo que has mencionado de los líderes políticos y la presencia de Abascal en Estados Unidos, José Luis, es importante. Y Germán Terz, que también estaba. También estaba. Por cierto, Germán Terz ha mandado un tuit en el que hace un pantallazo de una noticia que se da. Que dice, el titular es este. Feijóo promete a von der Leyen que asumirá todos los compromisos de Sánchez con la Unión Europea. Claro, ¿para esto? ¿Para esto qué? Pues, y a lo que voy es, lo que quería decir es que el Partido Popular, que desde que Fraga se convierte en su jefe en Alianza Popular, después de echar a algunos que conocemos nosotros, José Luis, como Gonzalo Fernández de la Moda, López Rodón, más gente, estaba obsesionado por recibir credenciales del resto de partidos más o menos homologables europeos, para que le invitase a alguien de la democracia cristiana a Alemania, para que le invitase Chirac en Francia, Thatcher, incluso estuvo con Thatcher en Londres. Esta obsesión del PP también la tuvo Aznar, acordaos, que traía algún democristiano a dar mítines a España frente a Felipe González. Bueno, pues el PP, ¿dónde carajo está? O sea, el PP es el partido más votado en España, el partido que tiene la mayor minoría parlamentaria en el Congreso. Bueno, un resultado impresionante, si me perdonas, Pedro, porque ha ganado las municipales, las autonómicas, las europeas, ganó también las generales del verano del 2024 y tiene un resultado histórico excepcional. Que parece que no. Y este es el resultado. Y sin embargo, tenemos un partido socialista que tiene uno de los peores resultados históricos de su historia, con Pedro Sánchez a la cabeza, y de los peores, y sin embargo ahí le tiene. Sigue gobernando. Liderando la política. Y ayer decía que había ganado las elecciones. Bueno, dice, es un mantra, porque él lo sigue diciendo, sí, como Hermann Goebbels está contando la mentira permanentemente. No salen los verificadores. Aquí no sale F verifica, no sale maldita no sale neutral a decir, atención, fake de Pedro Sánchez. Hombre, ¿por qué será? Hombre, tal vez no ha ganado las elecciones, ha ganado las voluntades del Parlamento con Bildu, con Esquerra Republicana, con los que quieren lo peor para España. Parlamentarismo. En el parlamentarismo gana no quien tiene mayor grupo pero parlamentario. España, perdona, Pedro, es inédito porque no había pasado nunca esto. Siempre ha gobernado y se ha buscado la vida para hacerlo, para fraguar las mayorías. Quien ha ganado las elecciones. El caso de Pedro Sánchez es insólito, nunca había pasado. Bueno, a ver, Sánchez es una bestia que solo desea poder, es un animal político. ¿De quién lo decía Arantxa. Esa es la tesis. Nos asombramos de tener delante a pastaflodas, pues como Feijóo, como Casado, como Mariano Rajoy, que está desaparecidísimo. Oye, con Mariano Rajoy empieza el despegue del PP de la política exterior. Es el que dice, creo que fue Pons, pero debió de haber también algún otro gerifalte del PP que dijeron la primera vez que se presenta Trump que ellos no van a ir a la convención del Partido Republicano. Y creo que aparecieron en la convención del Partido Demócrata con Hillary Clinton, a la que, por cierto, Biden le acaba de condecorar con la Medalla de la Libertad. Y la Cuca Gamarra diciendo que Kamala
es una candidata fantástica que ha cambiado. Sí, lo no sé de Joe qué, Biden y no- en los y no sé últimos, cuántos. en los últimos minutos indultando a su propia familia, ¿no? Sus Exactamente, y hermanos no y solo a tal, su que es- familia, De manera que es lo- prospectiva. que es lo que va a terminar, Desde el es, 1 de es- enero es lo de que va a terminar 2014. haciendo, es lo que va a terminar haciendo el presidente del gobierno de España, por Pedro supuesto. Sánchez, Claro. a Por su mujer supuesto. cuando salga, y Alberto Núñez Feijóo, Por si llega, supuesto. le dirá, nosotros vamos a respetar todas las decisiones últimas que haya Y tomado no, el no presidente. te olvides de otro de los indultos que ha dado. Ha sido a Anthony Fauci, el luchador contra el COVID, y también al Comité Anti-COVID de Estados Unidos. Una pandilla de A delincuentes. todos ellos, a sus cuñadas. Una pandilla de a sus delincuentes todos. Desde el 1 de enero de 2014, que es la misma fecha para la que concedió el indulto a su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el clan Biden? ¿Qué hizo Fauci desde 2014 hasta ahora? Pues una Yo pandilla de creo que delincuentes. eso es lo que debería estar investigando la prensa progre en vez de estar lloriqueando por ahí y diciendo eso de el mundo en vilo. Hay un tema muy interesante que ha apuntado Pedro, que sí me parece un cambio radical, porque es verdad que Donald Trump en su primer mandato no lideraba el Partido Republicano, no contaba con el apoyo de todos los republicanos. De hecho, perdió en algunos estados que eran especialmente republicanos y no contaba con el aprecio, el apoyo Eso de todo fue en el el partido. 20. Sin embargo, ahora, Luis María, sí hemos tenido un cambio radical en esto porque es respetado como líder del partido. O sea, es una persona que cuenta con todos los favores de todos los líderes, de todos los gobernadores. También es posible que le haya ido colocando palillos y haya ido poniendo a su gente, pero poco a poco ha ido ganando el respeto del partido y es apoyado masivamente por el Partido Republicano. No solamente por el Partido Republicano, es que, vamos a ver, la noche de las elecciones, que yo las estuve viendo hasta las 6 de la mañana, porque aquello tenía un interés informativo y un interés histórico importante, cuando llevábamos aproximadamente 2-3 horas de contabilización de resultados, prácticamente todas las cadenas que se escoraban hacia lo mediáticamente, el progresismo mediático, decían, no, pero queda muchísima noche, porque en cuanto salgan los estados en los que las cosas están ahí, pues ya irán cayendo hacia el bando demócrata y todo va a estar muy nivelado. A las 6 de la mañana, todo Estados Unidos, menos un par de estados, eran republicanos. O sea, quiero decir con esto que ha sido muy contundente la victoria de Donald Trump. Estados Unidos le ha apoyado de manera mayoritaria en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Entonces, esto no es, vamos a ver, esto no ha sido una casualidad. No es un experimento. Esto no ha sido un experimento. Esto no ha sido de rebote, que ha pegado en el palo y se ha metido el balón de aquella manera. Esto se viene cociendo porque la sociedad americana se ha enfrentado al relato único y ha empezado a estar harto de muchas cosas que estaban pasando, no solamente a nivel económico, no solamente de que iban a los supermercados y había una inflación extraordinaria, sino que estaban muy cansados de que, a mí me la contó, yo tengo familia en Estados Unidos y he estado con ellos este verano, hacía mucho tiempo que no les veía, estuvieron en Barcelona y me contaban cómo estaban a veces un poco hartos de que sus hijos vinieran aleccionados del colegio. Y de poner la televisión y escuchar adoctrinamiento continuo, con muchos Ahora temas. los niños de 14 o 15 años de sexo, pero con que muchos no lo hacen, temas. si no lo hacen los Y padres, de no va a venir un 14, tío de la calle a decirte esto, y de ¿no? 7, y de 5. Les hacían dudar de su propia historia, les imponían una manera de ver la vida y de ver las cosas sin Bueno, un eso tardará en criterio cambiar, porque objetivo. una vez que se pone ese tanque, esa Claro, maquinaria a efectivamente. funcionar, Lo que esa quiero inercia decir- del sistema es difícil Pero cambiar. lo que quiero decir con esto es que el cambio ha sido muy importante. Es decir, ya ni siquiera entró a Es una valorar. reacción, si más bien, ha sido ¿no? una Es reacción, una reacción. efectivamente. Ha sido una reacción brutal hacia las políticas que se han estado, no solamente durante 8 años, esto ya lleva 30 años o 40 años Sí, es un gestándose. proceso. Es un proceso y claro, ahora este cambio tan radical no es tan fácil engranarlo todo. Y luego el tema económico, ¿no? La gente está muy preocupada también, presume la gente, yo creo que no de forma equivocada, que Donald Trump puede ser un buen gestor económico, como buen empresario, ya lo demostró en su primer mandato. Hay mucho miedo y mucho temor con la inflación, ¿no? La inflación es un caballo galopante que la gente cada vez tiene menos dinero en el bolsillo, que presiente que los precios suben día a día de una forma muy a la Argentina, y eso les preocupa porque ven que van perdiendo poder adquisitivo, no acceden a las casas, cada vez es todo más caro, los seguros. Claro, si el propio sistema no te da unas coberturas sociales
y lo tienes que buscar tú por la vía de lo privado, los seguros de casa, los de salud, etcétera, incluso los de paro, subsidio, tal. Si no eres multimillonario, evidentemente eso lo tienes que pagar, cada vez es más caro y más inaccesible, con lo cual te quedas fuera de coberturas, ¿no? Claro, es que la percepción de la sociedad al final es la realidad, sobre todo en la parte de tu bienestar a la hora de poder disponer de tu dinero, porque, por ejemplo, en Estados Unidos estaban viendo pues problemas que a nosotros nos suenan, y es que la inflación les sube. La inflación es el impuesto silencioso, ¿no? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en España? Que sale el presidente Pedro Sánchez, el ínclito Pedro Sánchez, diciendo que va todo fantástico, que la gente vive estupendamente bien. Viven bien ellos, que no han parado de vivir de sabe Dios qué, porque los sueldos que tiene, por ejemplo, el presidente del gobierno no es un gran sueldo. O, por ejemplo, esta mujer, digo esta mujer porque es que me cuesta llamarla vicepresidenta, Yolanda Díaz. Bueno, ¿no? Yolanda Díaz, claro, una vicepresidenta de la BIC de Pedro Sánchez. Se resistía como gato panza arriba a decir en qué se estaba gastando el dinero de los viajes, en los ciertos gastos y tal. Y es que luego descubrimos que en 2 añitos ha gastado 70 y tantos mil euros en viajes y no sabemos cuánto gasta en estar guapa, porque eso tampoco lo sabemos. Bueno, a lo que voy. ¿Y quién lo paga? Porque si lo paga ella, No, vale, nosotros. Que nadie dude que esta gente no gasta nada. Entonces ellos confunden, no es que lo confundan, no son idiotas. Lo que pasa es que están acostumbrados a tener tan regada la opinión pública con sus medios ensobrados, como dice Milei, que al final la percepción hace que uno dude de que solamente me va mal a mí. No, señores, es que le va mal a muchísima gente que no tiene acceso a la vivienda, que está frita a impuestos, pero bueno, que esto no solamente es del Partido Socialista, también es del PP. Entonces, al final la percepción de la sociedad es la que es, y al final las mentiras pues tienen el recorrido que tienen. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Pues que ha sido tal el respaldo que ha tenido Trump que no han podido hacerle un pucherazo como le hicieron la otra vez, que fue rarísimo. Es que no han podido. Y una cosa que sí que se ha dicho Sí, en bueno, esta casa, le ha llamado Trump y dice que ha sido muy magnánimo y muy blando. Luego en el círculo ese exterior que tenía con gobernadores republicanos y con gente más cercana que no cupieron dentro de la cúpula del Capitolio de abajo, que ahí cabían no más de 200 personas, pero fuera sí tuvo un corrillo un poco más íntimo y tal. Pero en su discurso oficial lo llamó usurpador y criminal, o sea, directamente, ¿no? Y estaba Kamala Harris al lado con sí, una, bueno, con la cara. Biden no se enteraría, porque no creo que se enterara de mucho. Bueno, ya lo ha dicho Pero Kamala sí, el jefe claro, de la Cámara de que era la gran Representantes, perdedora. que lo tenían secuestrado y que no podía hablar con él. Para porque, Kamala esto bueno, era como estar en un funeral, porque sí, para ella bueno. era su propio funeral político, bueno, ¿no? pues Ella- nada, podía haber aprendido a sonreír como le habían enseñado en campaña, ¿no? Pero la realidad es que algo que se ha dicho aquí, independientemente del régimen político que se siga, que puede ser una democracia, que puede ser otro tipo de regímenes que se practican en el mundo, si el pueblo al final está en contra, en algún momento caerá. Yo creo que Sí, eso es así. claro. Entonces, yo creo que el apoyo aplastante que ha tenido Donald Trump le da la fortaleza para que haya tomado las riendas de su partido y bueno, pues pueda hacer todo aquello que él cree que tenía que hacer y que ya lo está demostrando con las primeras órdenes ejecutivas. En España tenemos la otra cara de la moneda, que es el PP, que va contando que va a hacer algo y entonces engaña a la gente, volverá y entonces, bueno, pues está clarísimo que hay que hacer un trabajo de calle. campo, de calle, para que la gente tome conciencia de que el PP no es una alternativa, señores, no es una alternativa, Bueno, porque es lo mismo. Una de las pruebas que confirman lo que has dicho, Arantxa, es que en Extremadura, en Baleares y no sé en qué otra comunidad, donde el PP ha llegado al poder gracias a los votos de Vox y después se ha roto esa alianza, pues ahí la peperada ha mantenido las leyes de memoria democrática de autonómicas. Pero es que yo lo he vivido en el ayuntamiento. Es que en el ayuntamiento yo me di cuenta de para qué servían los pactos que se habían firmado con Almeida, en este caso. Y era yo ya tengo lo que yo quería, que era ser alcalde, y ahora hago lo que me da la gana y empezamos nueva negociación. Entonces, todo aquello que se había firmado para él era papel mojado. Y bueno, pues es una forma de entender la política que habrá que regenerar y tendremos que tener ese proceso de catarsis, que digo yo, de recuperación de los valores de todo tipo, también los democráticos. Es que los votantes del PP tienen que acostumbrarse a exigir. Hombre, a mí me hacía mucha gracia hace años
cuando te encontrabas al tipo de votante del PP de clase media alta, clase alta, que se burlaba de los jornaleros andaluces que votaban al PSOE por unas migajas, por el PER. Y yo acabé pensando, claro, pues está uno educado pues en el respeto a sus mayores y en el respeto a los que tienen más formación, más experiencia, tal. Y yo ya dije al final, a ver, estos, el jornalero de un pueblo de Jaén al que tú desprecias, señorito de Madrid o viuda heroica de Valencia, al final saca más del PSOE que tú del PP. Porque el PSOE les da. El éxito del PSOE al crear esta inmensa red clientelar de la que solo sabemos un poquitín es que reparte entre muchos. Les da poco, pero les da. Mientras que el PP no da más que a una cúpula en la que están ellos y sus familiares, y luego al votante lo que le da es desprecio absoluto. O sea, tienes todavía a gente que se califica pro vida, que va a manifestaciones, que hace donativos a grupos antiaborto y que siguen votando al PP, que creen que el PP es un partido pro vida. Marcos, me está escribiendo José Luis García Castañeda, que nos está escuchando y nos sigue en directo, y dice, no os olvidéis de que en España no hay una cultura democrática como existe, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no existe una cultura de partidos y tal, se sigue a un partido como el que sigue a un equipo de fútbol, y eso no cambia con facilidad o puede cambiar muy fácilmente de un día para otro, porque votantes del PSOE pueden votar al PP y votantes del PP pueden votar al PSOE. No, a ver, eso no es solo la cultura democrática, eso es también el sistema electoral. O sea, el sistema electoral, pero aquí lo que no hay, puede que en esto tenga razón. En Estados Unidos, José Luis García el Castañeda, candidato se tiene que patear el distrito primero para porque conseguir existe el diputado de distrito, algo que aquí han mantenido algunos, Murciego y Isabel Valero, pero eso no existe en las leyes. Pero no va a cambiar. Nosotros tenemos las listas cerradas y bloqueadas. Hombre, podría cambiar de algunas maneras, ha habido propuestas y tal, pero eso es lo fundamental. O sea, en Estados Unidos, como también en Gran Bretaña, ahí tienes al partido de Farage, el partido de la Reforma, que ha subido disparado y ha sobrepasado al Partido Conservador. Entre otros motivos, ¿por qué? Pues porque la gente está acostumbrada a ver a su diputado de distrito y a encararse con él, aunque le haya votado. Bueno, y si si le ha votado, sus cosas, claro, y si no defiende sus cosas, en las siguientes no le van a votar. Marcos, en España hay además una circunstancia única que no existe tampoco en ningún otro país de nuestro entorno cercano de Europa, no hablo ya ni siquiera de la Unión Europea, ni siquiera fuera, que es que tenemos un Partido Popular que se ha erigido como el representante del voto conservador absoluto, desde el centro casi izquierda o centro liberal hasta la extrema derecha o la ultraderecha, pasando por el centro conservador. En España no hay partido liberal, no hay democracia cristiana, ha intentado el PP absorber todo de tal manera que ha excluido cualquier... Eso el PSOE, por ejemplo, lo tiene muy claro, porque es capaz de votar o de adaptarse a que haya pastelear con la boca muy dura, pues con el Partido Comunista, con las izquierdas locales, con las izquierdas republicanas que existan regionalmente, con partidos incluso conservadores como el PNV o en su momento Convergencia, actual Junts, etcétera, que no tiene, con partidos con partidos carcas, como es el PNV, claro, muy carca, pero que el PP ha tenido una vocación de absorber todo el espacio de la derecha y eso probablemente ha perjudicado mucho la diversidad política en España, ¿no? Hablo desde el año 75, vamos, el 78 especialmente. Yo no creo que haya tenido esa vocación, lo que ha tenido es la oportunidad y las circunstancias que le ha resultado favorable para efectivamente representar a toda la derecha. Con lo cual podía manifestar cierta tendencia y ciertas políticas, puesto que no había alternativa posible para nadie de derecha, podía buscar una posición de centro-izquierda. Una de las cosas que ha caracterizado muchísimo a esa derecha ha sido que es que se pirran por demostrar que se puede ser progre siendo de derecha. Se vuelven locos tratando de demostrar semejante cosa, porque buscan una y otra vez sistemáticamente que se les reconozca su legitimidad democrática, absolutamente democrática, que se la reconozcan los partidos de izquierda. Lo cual es reconocer en los partidos de izquierda una legitimidad y una superioridad que no debía de ser nunca reconocida. Todo eso de aglutinar todo el voto de la derecha vale hasta que aparece Vox. Hasta que aparece Vox y Vox empieza a mantener efectivamente planteamientos que sí que son de derecha.
A partir de entonces, lo que ocurre con el PP es que para no ser llamado una vez más derecha extrema, que antes de que apareciera Vox era derecha extrema, y ahora como ha aparecido Vox ya es la extrema derecha. Entonces, para no ser de derecha extrema y extrema derecha, pues plantea toda una serie de planteamientos que son puramente de izquierda. Y lo que se ha convertido es en un partido socialdemócrata. Y realmente la función que tiene es retener el voto de personas que son de derecha y que votan al PP porque no saben que quien de verdad defiende los principios por los cuales la gente de derecha vota al PP, esos principios son los que defiende Vox. Claro, pero como Vox no se proyecta en los medios, no, lo tiene totalmente aislado de los medios de comunicación y demás, la gente del PP no sabe que quien verdaderamente representa lo que ellos piensan es Vox. Podemos prever en esto una cierta frustración de los votantes del Partido Popular, que han votado muy abultadamente en las últimas elecciones europeas, municipales, autonómicas, ganaron las generales, etcétera, han votado a un Partido Popular que ve que no cumple las aspiraciones del votante. O sea, ahí sí podemos prever un cierto desinflamiento. No, pero ahora llega una nueva campaña electoral y vuelven a prometer. Bueno, y los 7 millones el máximo exponente de luego no hacen nada. De esa forma de hacer política y luego de ejecutarla es Ayuso. O sea, yo creo que el PP, has dado en el clavo, Marcos, el PP lo que ha tratado es de entender que... Digo entender porque sus propias filas han tenido que entenderlo, pero oye, lo han asumido con una naturalidad que a mí me espanta. Y es que son lo mismo que el PSOE, lo que pasa es que gestionan un poco mejor, que eso también sería discutible. Bueno, la forma del trinque es una forma diferente. Como decía Pedro, el PP no reparte tanto como reparte, o deja robar tanto como ha dejado robar el PSOE, por ejemplo, con los ERES y tal, que no solamente solo quedaban 4, sino que eso se repartía los bares, ¿no? Perdona la interrupción, el PSOE saquea y se lleva hasta las alcayatas. Sí. Hombre, y el PP roba lo normal. Sí, bueno, también podríamos decir así. También han robado mucho y bueno. Pero yo creo que claro, el tema es que el sistema de partidos que tiene España es un sistema muy cómodo para los que realmente dan las órdenes, porque solamente tienen que ir a la cabeza, no necesitan ir buscando todos los mandos intermedios y tal, porque todos esos obedecen esa obediencia ciega con falta total de escrúpulos y de moral al que les dice lo que tiene que hacer. Entonces, ellos tienen un discurso, por ejemplo, Madrid Central, se va a acabar el día tal. Bueno, pues luego le dicen a Almeida, no, tú aquí vas a ser la vanguardia de las políticas fanáticas medioambientalistas con la excusa de la contaminación y el cambio climático. Y él se apunta al primero. Bueno, que estamos convirtiendo capitales europeas solamente para ricos. Entonces, y para extranjeros y para visitantes turísticos, porque ¿quién puede entrar en un centro como el de Londres o el de París o el de Madrid o Barcelona ahora mismo? El que tenga un Tesla de 100.000 euros, el no sé qué. Si no, si tú vas con tu furgonetilla a repartir pan de gasóleo y tal, no te van a dejar entrar. Dices, joder, o sea, el operario, el autónomo, el no sé qué, el fontanero, el zapatero no puede entrar lo mismo. en esa zona y es un desprecio absoluto. Al ciudadano. Se ha convertido en ciudades para ricos y para turistas. Y sobre todo con el agravante de que cuentan una cosa, que es la política Ayuso, cuentan una cosa que es lo mismo que dice más o menos Vox y lo hacen todo lo contrario. Y lo vemos con Ayuso, que es incapaz de declarar porque están el Valle de los Caídos, Arantxa, por favor. Están intentando es que es alucinante. impedir que haya esa sangría de votos hacia Vox. Hombre, claro, sí, pero bueno. Que puede que siga existiendo esa sangría. Es lo que dice el último CIS. O sea, el último CIS sigue hablando de esa sangría. Los partidos políticos con la asociación de los grupos mediáticos regados por el dinero público pagado con nuestros impuestos, todo hay que decirlo, bueno, pues han visto que esto, en fin, que lo pueden hacer. Entonces llega Vox y Vox sí que exige que se cumplan los pactos y se escandalizan cuando ven que, bueno, pues que no, nosotros no tenemos el mismo interés que tienen ellos. Y a mí lo que más me alucina es que toda esta gente que vive de la política, que son políticos, que están integrados en las filas del PP, oye, que les dicen que cambien de opinión y te defienden una cosa y la contraria en 2 minutos. Es que han perdido la vergüenza. O a lo mejor no la han tenido nunca, no lo sé. Pero este es el caldo cultivo que tenemos aquí. ¿Cuál es el caldo cultivo que tenían en Estados Unidos con el tema de Trump? Pues que no hay un PP.
estaba el Partido Demócrata y luego pues estaba el Partido Republicano, que podía ser un poquito el PP, pero llega una figura de liderazgo como es Donald Trump y ha barrido completamente con esa parte republicana que era lo mismo que los demócratas, que podría ser un símil del PP. Podría ser, no lo sé, yo no entiendo tanto la política norteamericana, pero bueno, el caso es que ahora mismo tenemos los demócratas con toda esa cultura woke que va a caer y que está cayendo ya, y luego al otro lado están los republicanos con Donald Trump, que ha dicho: por aquí yo no voy a pasar, no me voy a doblegar, y los que se tienen que doblegar son ellos. ¿Qué ha pasado? Que todos aquellos empresarios que lamían las botas de la cúpula demócrata, ¿dónde están ahora? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a verlo. Yo creo que van a cambiar de opinión. Ya están cambiando de opinión. Hay muchísimas empresas y multinacionales norteamericanas que ya han dicho, Disney ha dicho que abandona sus políticas, ¿cómo los llamaba? No sé cómo. No, que abandonaba su compromiso político, sus compromisos políticos. Muy interesante el tema. Ese tema es Disney muy interesante. dice que se va a centrar solamente ya en entretener y no en adoctrinar. Eso es que le han visto las Es un orejas cambio, al lobo. es Mira, un cuando cambio. las ratas abandonan el barco, no es que esté llamando ratadero, pero cuando las ratas abandonan el barco es porque saben que va a venir el naufragio. Y que es una estrategia equivocada la que han mantenido. O sea, se han dado cuenta de que ellos han metido en Bueno, política, han en moralizar. perdido miles de millones de Y un euros apunte, en las últimas muy, para mí sí ha sido significativo. Luego yo no sé si luego cuando vayan pasando los meses, pues lo será o no lo será, ya lo veremos. Yo quiero tener esperanza. Ha dicho Trump que no se puede gobernar sin perder de vista a Dios. Bueno, esto es muy profundo, porque Dios, valores, la ética, el compromiso, el bien común, todo eso La forma de ha sociedad y de país que desaparecido quieres, en esto es- Occidente de la política y lo hemos asumido como sociedad. Eso no es viable desde un punto de vista de supervivencia de lo que somos, de lo Eso que es somos una como herencia cultura. de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, seguramente, yo creo que Luis sí. María. Sí, lo que Yo pasa- bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sí que se volvió a recuperar los valores occidentales, porque había que reconstruir todo un continente de cenizas y que se estaba arrasado, y ahora es verdad que llevamos unas décadas que todo eso se ha pretendido destruir, o sea, destruirlo todo. En España lo hemos vivido con algún partido que ha dicho había que destruir todo lo que es. Mira, decía antes Arantxa que en la política hay gente que es capaz de defender una cosa y lo contrario en cuestión de segundos. Yo quiero recordaros que ayer se filtró en la declaración de Rejón ante el juez, en el caso este que tienen con la actriz, y resulta que ayer ocurrió algo extraordinariamente paradigmático de lo que es la política y sobre todo algunas determinadas políticas ya no voy a decir en España, en Occidente. Cuando el juez le pregunta, pero vamos a ver, pero usted decía que no existían las denuncias falsas. Y él dice, sí, claro, sí, yo antes decía eso. Y entonces el juez dice, pero esta es una denuncia falsa. Y dice, sí. Y entonces él habla, Errejón habla, de que, claro, él estaba integrado en una estructura de un partido donde se defendía una cosa y él tenía que ser consecuente con la estructura del partido. Y que se tiene que salir de la estructura del partido para poder defenderse de una denuncia falsa. O sea, eso de que estaba integrado en la estructura de un partido es que cobraba de él. Sí, a ver, que acabe el argumento, Luis María. Es que esto que acabo de decir, no estoy valorando el juicio, sino esta situación que se da ayer delante de un juez. Claro, cuando tú vas a defenderte y además tienes que decir la verdad, resulta que dice, no, claro, o sea, lo que se dijo ayer es, cuando yo estaba en un partido tenía que decir lo que decía el partido, aunque no fuera cierto, y luego resulta que me tengo que salir de la estructura de un partido para poder defenderme, defender la inocencia y defender la verdad y decir que esto es una denuncia falsa. Y entonces le dice el juez, entonces, esto es una denuncia falsa. Sí, pero usted decía que no la sabía. Sí, pero esto lo es. Sí. Entonces entra en una contradicción que demuestra lo que decía Arantxa. Es decir, la política, o una gran parte de la política que se ha llevado en este país y en Occidente, no está en absoluto al servicio de los ciudadanos. No lo está. Está al servicio de sus propios intereses. Y lo que ha ocurrido con ciertos partidos, como el que estabais hablando, es que de repente, ¿qué hay que hacer esto? ¿Defiendo esto? Pues esto. Oye, Una vez que iban a acabar con Madrid Central. Iban a acabar con Madrid Central. Y cuando llegan al ayuntamiento, se queda Madrid Central. Se amplía. Las restricciones más grandes de Europa están en Madrid, ¿eh?
a los vehículos por clasificación medioambiental. O sea, No pero a mí- existe pero, ningún Arantxa, todo esto- lugar en el mundo con más restricciones que Hombre, Madrid. salvo Londres. Pero No, un pero segundo. en Londres es diferente. O A- sea, no es exactamente igual. Bueno, que- se a lo entra que con quiero- pero- barrera, o sea, tienes que pagar como si Sí. fuera un Pero parking a privado. lo que en quiero fin. ir con Sí. lo que acabo También lo es que he una ciudad comentado- para ricos. El centro de Solo. Londres es Sí, sí. inhabitable para Bueno, una las ciudades persona están normal. convirtiéndose para ricos. las capitales Inhabitables, europeas. pero son ciudades inhabitables. A lo que voy es que a mí, escuchando ayer la anécdota que he contado que ocurrió en un juzgado, es que de verdad, al final llega un momento en el que es evidente, no es una cuestión ya de que lo pienses o conspiranoico, es que es evidente y es muy preocupante cómo la politocracia ha terminado haciendo que los ciudadanos estén absolutamente desprotegidos de las decisiones que se toman en la política. Y no hablo de todos los partidos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Había un hartazgo de que la gente está dándose cuenta que al final tiene cada vez menos dinero en el bolsillo, cada vez paga más impuestos, cada vez hay mayor inflación y cada vez somos más, no voy a decir vulnerables, pero estamos al servicio de un padre Estado que lo que está intentando es imponernos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de votar. Es decir, y llegan estas autocracias que afortunadamente siempre se encuentran, yo creo, con el sentido común de una gran parte de la población. Por cierto, ayer hablaba Donald Trump como que llegaba el sentido común, ¿no? Sí, ¿Cómo era? ¿Cómo sí, sí. decía? Que llegaba la era del sentido común, algo así. Sí, Sí, se el- iba a el- recuperar el sentido común. El Sí. sentido común, efectivamente. No, a mí hay un aspecto que me parece que es muy interesante con esta nueva etapa de Donald Trump ahí al frente de la presidencia de los Estados Unidos, que no va a ser, digamos, que pase inadvertida, como la de Joe Biden, que puede ser, no ha destacado por nada, salvo por los indultos a su familia, pero no hay nada que se pueda recordar. Sí podemos prever que durante la etapa de Trump ya está teniendo consecuencias las primeras horas, pero sí me parece que ahí coincide con una identidad, una corriente de identidad política con algunos socios de otros países, de otros socios políticos, de otros partidos, algunos que ni siquiera están en el gobierno, pero bueno, sí hemos hablado de Javier Milei, hemos hablado de Giorgia Meloni, hemos hablado de Santiago Abascal, que estaba presente Vox, sin embargo no había nadie del Partido Popular, que yo sepa, ¿no? Porque a lo mejor sí me he colado y sí que había alguien Se del han Partido manifestado Popular. en contra de la llegada de Donald Trump y han defendido al proabortista Kamala Harris, incluso en la COPE, porque lo he oído yo, y en 13 Televisión, bueno, pues obviando información básica que deberían conocer los oyentes o los espectadores del canal Claro, a mí 13. me Y es que parece- era proaborto, pero proaborto que hacían aquelarres, o sea, proporcionaban abortos a crías antes de los mítines. O sea, es que, Sí, sí, vamos a ver. en la Convención Demócrata de Bueno. Chicago instalaron un camión para perpetrar abortos y también esterilizaciones. Y eso es Y engañar. en Eso es el acto. engañar si no lo Qué dices. barbaridad. De A mí- verdad. a- Y eso sí, acudió Qué el disparate. arzobispo católico de Chicago, acudió ahí a dar un mitin. Sí, sí. Claro, a mí me Y parece fíjate, que es fíjate, Javier, muy importante para que se vea la corrupción de los medios clericales y los medios que escucha la derecha, pero no son de derechas. Esta misma COPE, en su línea editorial de esta mañana, ha elogiado a Joe Biden. Dice, hombre, con la llegada al poder de Donald Trump hay que preguntarse si la democracia liberal y la economía de mercado están llegando al punto de la extinción. Porque como dijo Joe Biden... Yo creo que es al en su- contrario, en yo su creo que discurso Joe de Biden lo va a despedida, y Joe Biden advirtió contra el inmenso poder de las grandes tecnológicas. Digo, oiga, mire, vamos a ver, Joe Biden se queja contra las tecnológicas porque han dejado de estar con los progres. Y no todas, ¿eh? Porque, oye, conocimos a Mark Zuckerberg cuando ganó la primera campaña que ganó Obama. Entonces, además, hay unas fotos de que se encontraron en un acto en una universidad y se intercambiaron. No, Zuckerberg le dio a Obama una camiseta de Facebook, más, el que quiera que las busque. Y además se llamaba a Obama el presidente de Facebook, porque sí, es verdad, había manejado muy bien las redes sociales como medios de publicidad y demás para hacer la campaña electoral. Ahora que las Big Tech, ahora que Elon Musk ha comprado Twitter, ha echado a los progres en Estados Unidos, porque en España siguen ellos, ahora
qué miedo, qué mieditis me dan las grandes tecnológicas. Bueno, lo decía antes, Qué María, hipocresía. todo el gran poderío económico industrial norteamericano pues está ahora con Donald Trump, que es quien les va a proteger realmente, porque lo demás ha sido una puñetera locura. Marcos, Mira, hay una cosa que no quiero que se me quede sin exponer y decir. Vamos a ver, Trump no es solución para Europa. Trump no es solución para Europa. En Europa la solución está en manos de los ciudadanos europeos. Que vayan Estoy de votando acuerdo. y que vayan votando Alternativa por Alemania y que vayan votando al Frente Francés y que vayan votando en Italia lo que han votado, etcétera, 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 porque otra solución no hay. Trump no es una solución para Europa, porque Trump es una solución para los Estados Unidos. No lo es para Europa y mucho menos lo será para España. Porque mirad, gobierne quien gobierne en los Estados Unidos, la política a aplicar a Europa tiene un valor estratégico para los americanos. Y Europa es un protectorado norteamericano desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como ya he dicho anteriormente, ¿eh? Y la defensa de aquellos intereses, de los intereses americanos, fueron los que impusieron un modelo de desarrollo e industrialización de Europa porque convenía ante la llegada de lo que se llamó la Guerra Fría. Como convino a los Estados Unidos, se desarrolló industrialmente y hemos gozado de una prosperidad que se ha basado fundamentalmente en ese desarrollo económico y además en disponer del mercado de los Estados Unidos abierto a nuestros productos de todo tipo. Si pensáis en los años 90, acordaros que el mercado americano estaba saturado de productos europeos que eran más baratos y de mejor calidad. Los coches eran todos europeos ya. Eran todos europeos. Bien. ¿Qué ocurre? Que una vez que cae el muro de Berlín, ya no le interesa para nada a los Estados Unidos seguir manteniendo esa prosperidad a costa de mantener su mercado en manos de productos europeos. Ya no le interesa que Europa siga teniendo un protagonismo de primer nivel en el mundo. La hegemonía la quiere Estados Unidos y además quiere tener las manos libres para disputar la hegemonía o para defenderla de la disputa que ahora tiene con una China emergente. Por tanto, ¿qué le interesa a los Estados Unidos? Le interesa una Europa menos próspera, una Europa menos eficiente, a la que en lugar de cerrarle los mercados, porque claro, como son liberales, como estamos en el liberalismo, tú no puedes cerrar tu mercado, en principio. Pero en lugar de cerrar el mercado, ¿qué política lleva a los Estados Unidos? Hacer que nos cueste la energía un disparate, hacer que seamos ineficientes en nuestra industria y nuestras fábricas sean ineficientes y que nuestros precios dejen de ser competitivos. No le cierra el mercado a los Estados Unidos, pero ya lo está haciendo. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Pues para empezar con la guerra de Ucrania. Marcos, yo creo que a Estados Unidos sí les puede interesar una Unión Europea, una Europa rica, que les compre sus productos. Variar el modelo. Porque él ha hablado de déjame terminar el argumento, por favor. De desarrollo más tecnológico. Déjame terminar el argumento que estaba sosteniendo y ahora ya se me ha ido por completo. Vamos a ver, a Estados Unidos no le interesa una Europa potente y desarrollada por la sencilla razón de que una Europa potente, industrializada y desarrollada lo que necesita son las materias primas abundantísimas, ilimitadas y baratas de Rusia. Y por tanto, por orden lógico de las cosas, se irán incardinando una economía con otra, de manera que al final se cree un Interland que vaya desde Lisboa a Vladivostok y eso sería hegemónico en el mundo, cosa que no va a consentir Estados Unidos. Por eso tenemos la guerra de Ucrania y por eso la guerra de Ucrania nos ha traído las consecuencias que nos han traído de ruina, falta de competitividad y hundimiento de la economía europea. De Estados Unidos
por todo lo que estoy diciendo, no va a venir la solución para Europa. La solución para Europa la tenemos que dar los europeos en las urnas. Eso está claro, pero yo creo que en el concepto de valores políticos, de tolerancia, de respeto a la persona, de la propiedad privada, la familia, nuestros propios valores de origen cristiano, como son, da igual que sea Estados Unidos, que México, que Canadá, me parece que son los mismos más o menos que los de la Unión Europea o los de Australia, si quieres. Y si me vas un poquito, aunque sean muy orientales, incluidos los de Japón, por lo menos a nivel de respeto político y social y de valores económicos, de libertad individual, etcétera, son muy parecidos. Probablemente Japón, Corea del Sur y Taiwán son los únicos que se parecen un poco más a nosotros de todo el lejano oriente. Después del baño de wokismo, sí hay cosas que tenemos en común. Después del baño de wokismo que hemos tenido, después del baño de wokismo que hemos tenido, esos valores ya no están vigentes de la manera que tú lo que ha sido una realidad desde el punto de vista, no voy a hablar de la parte digamos, de valores, sino desde la parte económica. Por lo que se ha caracterizado la época del gobierno de Biden es que ha sacrificado, aparte de su sociedad, por el beneficio de algunos, y les ha ido muy bien, porque en la época de Biden es donde todos los fondos de inversión han despegado después de la pandemia. O sea, si antes eran ricos, BlackRock, Vanguard, todos esos, ahora ya es que pueden ser casi dueños del mundo, ¿no? Y eso lo ha favorecido Biden en perjuicio de su propia sociedad, de la sociedad americana, que se ha empobrecido tremendamente, esas clases medias. A nivel europeo ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que la lectura que ha hecho Marcos es la lectura que se hacía esta gente que sostenía a Biden, ¿no? Los que representaba. Y es que era necesario para que sobreviviera Estados Unidos como potencia económica mundial, tenía que arruinar a Europa. Yo creo que ha sido un gran error, exactamente igual que las políticas económicas que han tenido en Estados Unidos. También es un gran error. Y yo estoy más con José Luis. Yo creo que las sinergias positivas, donde todos ganan y nadie pierde, eso a nivel económico ha demostrado que es mucho más aquella palabra que han estado utilizando y que le he cogido muchísima tirria, que es sostenible, sí. Pero es cierto que todas las sinergias... Lo que decíamos antes, viable. Sí, lo que le llaman el óptimo de Pareto, ¿no? Conseguir el que todos mejoren, o sea, que alguien mejore y que nadie empeore. ¿Por qué? Porque eso al final, en términos a largo plazo, funciona, mientras que el otro te causa problemas y ruptura. Entonces, es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que parte de los problemas económicos que tiene Estados Unidos ha sido esa toma de decisiones egoístas donde ha querido beneficiar a muy pocos, no a la población americana, pero que también perjudicando fuertemente a Europa. Por supuesto, hemos tenido una Unión Europea absolutamente sumisa a esas políticas, donde todas las decisiones que se han ido tomando eran en beneficio de otros países que, bueno, muchos de esos países tenían en los que tienen intereses formidables esos grandes poderes económicos americanos. Entonces, bueno, se abre un periodo nuevo. Yo estoy de acuerdo en que plantear este nuevo escenario en lo económico también es tarea de aquellos que tienen que luchar porque su economía funcione. Y ahora mismo Europa tiene una economía nefasta, que como continuemos así, con el impacto migratorio, con las políticas suicidas, pues no tenemos ningún futuro, pero por eso tendremos que luchar y plantear a Estados Unidos, que yo creo que sí que va a recuperar esa parte económica y sobre todo de impulso, digamos, de esperanza, que es lo que está también impulsando Milei. Bueno, a lo mejor sí es cierto que recupera, como decía Trump, la edad dorada de Estados Unidos. Muy poco difícil recuperar esa edad dorada, sobre todo porque Estados Unidos tiene una deuda pública billonaria, sí, descomunal. Cierto. Además, eso va a tardar mucho tiempo en que deje de ser así y se va a necesitar, aparte de años, una continuidad en las políticas de los dos partidos, porque habrá algún momento en el que el Partido Demócrata regrese al poder. Yo espero que cuanto más tarde mejor, pero llegará un momento. Aunque en Estados Unidos es más difícil que unos terroristas ilocalizables que salen de pronto te instalen bombas en el metro de Nueva York, por ejemplo. Pero aquí hay una gran culpa de la clase dirigente europea y de la sociedad europea, de los ciudadanos. Oye, hemos visto cómo Payete en Telefónica le llaman a Moncloa, le dice un mandado, vas a dejar de ser presidente. Y aquí tienes a dos consejeros que te lo van a explicar. Y el otro dice, pues bueno,
y se lleva, pues no sabemos cuántos, 20 y tantos, 30 y tantos o 40 millones de euros de los accionistas y demás. Este es el valor. Bueno, y algunos le llaman empresario a este señor, cuando este señor simplemente pertenece a esa banda de los MBA de Escuela de Negocios, donde compras el título y compras también un acceso a unas bolsas de trabajo y a unas al Clan Biden, estilo Clan Biden, a tanto el crédito. Sí, porque no te creas que el pasado del Murtra es un pasado como para ponerle tampoco. No, o sea, es aquí un pasado, empresarios es un pasado ligado al PSC, ligado al bueno, en fin, bueno, a que unos lleva medios, a AENA, a unos medios cutres. Maurici Lucena, creo que se llama, también del PSC y más, y está ahí. ¿Sabéis a quién tienen o han tenido de consejero de AENA, que es una grandísima empresa pública, pública? A Durán y Lleida, otro gran empresario. Hombre, sería por su experiencia en el puente aéreo Madrid-Barcelona. A ver, claro, es que esto, los Payet y compañía. No, como lo vendieron, Pedro, lo de Murtra ha sido vendido como que, bueno, es la primera vez que hay un presidente de Telefónica que cuenta con el consenso de algunos de los socios mayoritarios. Claro, es que el gobierno tiene, el Estado español tiene el 10% de Telefónica, con lo cual dicen, bueno, por lo menos es alguien de consenso dentro del accionariado. Qué tontería. O sea, que el BBV y la Caixa, que también está intervenida por el Estado. Les impusieron antes. Cuando la Caixa, Pedro, absorbe Bankia, con Caja Madrid y tal, nunca se termina de reprivatizar, que es algo que recomendó también la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y tal, que tenía que el Estado desprenderse de Bankia por aquella intervención que hubo. No lo hizo, por lo tanto, el Estado también está en CaixaBank. Es que está dentro del Consejo. Yo no sé. Bueno, y para acabar con este asunto, yo quería decir que como decía, la culpa principal de lo que pasa en Europa es de la clase dirigente y también de la sociedad. Los planes verde. Aquí se habló ayer, Javier, del asunto del puerto de Algeciras. Es que se está hundiendo el puerto de Algeciras. También escribí yo un artículo la semana anterior en Gaceta en beneficio del puerto de Tánger. ¿Por qué? Por las políticas medioambientales, por los impuestos y las tasas que se cobran a las navieras, que hay empresas europeas que están llevando la descarga de los buques y las mercancías a Tánger, porque ahí no se paga la tasa de contaminación. Esto es por la legislación europea. Que no, o sea, el embajador de Estados Unidos en Bruselas no ha llamado a la Úrsula para que se apruebe tal ley. No, la han aprobado los eurodiputados europeos, incluidos la mayoría de los españoles, salvo los de Vox, eso es cierto, porque sí, porque se creen esto y porque algunos cobran y mucho, como hemos visto en el Morocco Gate. Tenemos a Teresa Rivera dispuesta a seguir, bueno, Teresa ahora está en Bruselas. Sánchez y su banda están dispuestos a seguir aplicando el cierre de las centrales nucleares, decidido por Teresa Rivera. Teresa Rivera, al llegar a Bruselas, ha dicho que la energía nuclear es limpia, pero no para España, porque aquí se van a cerrar centrales nucleares y hay que suministran más del 20% del consumo de electricidad. Y aquí no hay que preguntarse por qué hacen esto, sino por cuánto. Y los que sigan votando al PSOE, que no se quejen de que la electricidad está cara. Van a estar entre 6.800.000 o 7.200.000, van a seguir votando al Partido Socialista, eso no va a cambiar. Sí, o sea pero también, a ver, también les votan porque es que viven de esto. Es que viven de esto, por ejemplo, a vivir y solamente un apunte, es que claro, si favorecemos este tipo de políticas que también quiere hacer el PP, por ejemplo, quiere poner la tasa de residuos, ¿vale? En teoría es el que contamina paga, pero todos aquellos que estén sujetos al cobro de ayudas sociales o al ingreso mínimo vital, no van a pagar. Bueno, entonces, eso no contaminan. Como tú decías, entonces, al final van creando una serie de redes de bolsas. De privilegiados. Claro, los privilegiados son aquellos que viven muy bien del sistema y que cobran y dicen, no, ay, a mí me va a ir muy bien porque no tengo cualificación. Ya lo pagamos varias veces eso. Claro. Vamos a ir, si os parece, a leer mensajes de los oyentes que nos están por aquí siguiendo muy masivamente. Hablan de que efectivamente Trump no es la solución para Europa, siguiendo lo que decía Marcos López Ferrador, depende de la propia Europa. A Estados Unidos le conviene una Europa fuerte, que no dependa de Rusia y China, sus valores que defiende, sí debemos apoyarlos. Este argumento de odio a Estados Unidos no lleva a buen puerto y tenemos que hacer otra cosa. También
María José desde Sevilla dice, insisto, no creo que haya que poner los audios de los argumentos de corruptos y violentos. Hoy decía también que el Partido Popular dice lo mismo que Vox, pero hace lo mismo que el PSOE, lo que estaba comentando Arantxa. Sergio también desde Logroño dice, resulta incomprensible que la Unión Europea y todos los países que apoyan la agenda woke no hayan sabido prever las consecuencias nefastas de la inmigración ilegal que podía traer, con profusión de todo lo perverso que esconde la agenda 2030. Dice, son personas de oscuro corazón, malvados como dirigentes para querer algo así para un pueblo. Otro oyente nos dice, no, los que votamos a Vox no es que seamos de derecha, somos del sentido común, como también ha dicho Donald Trump. Otra oyente dice, buenos días, la pacífica alternancia europea entre liberales y socialdemócratas es la consecuencia lógica de no fomentar un clima político-social que favorezca el despertar de las ideologías derrotadas en el 45. Y se ha radicalizado y las pruebas son las que tenemos hoy. Otro oyente, Javier desde La Coruña, nos dice, estoy flipando, Herrera diciendo que Alternativa por Alemania es heredera del Partido Nacional Socialista Alemán y compara Alternativa por Alemania con Bildu, o sea que eso es lo hemos comentado por encima. Bueno, si queréis, por hacer un repaso último y ya nos vamos de uno a otro. 30 segundos, Luis María. Bueno, yo creo que, como estábamos hablando al principio de la tertulia, la Unión Europea está ahora mismo desde hace un tiempo, pero desde ayer está delante de una toma de decisiones profundamente delicadas, porque tiene que posicionarse. Y como decía Arantxa, la Unión Europea al final no es, por así decirlo, casi una filial de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando en Estados Unidos cambia tan radicalmente el paradigma político, social, civil y mediático? Cuando cambia toda la forma de entender las instituciones y de entender la vida social, política, incluso privada. Entonces, claro, a ver ahí qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con España? Que España es uno de los referentes en la cultura woke, en las culturas de la cancelación y en esto que se llaman las ideologías llamadas progresistas, que hablaríamos también en su momento del relato, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir, sobre todo, otra cosa, con el relato? Ahora, ¿qué pasa con este relato que se ha impuesto y que ha colonizado las instituciones en Occidente? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que estamos en un punto de giro fundamental importante, donde es muy posible, ya estamos viendo cómo estamos viendo cómo las grandes multinacionales están dando un giro en su filosofía empresarial porque están al servicio del dinero, pero vamos a ver qué va a ocurrir con las instituciones, tanto públicas como privadas. 30 segundos, Arantxa. Sí, bueno, tenemos un punto de inflexión, sobre todo en el tema ideológico, que al final no deja de ser también la base para que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando. Coincido plenamente que no solamente es una cuestión de partidos, es una cuestión de sociedad. Hay que retomar nuestra vida, tenemos que recuperar el sentido de lo que estamos haciendo, y cuando dicen extrema derecha significa eso, sentido común. Lo demás es la locura del wokismo que yo creo que ya lleva a su fin. Bueno, ya sale epílogo. Pedro. Pues para reforzar este punto de inflexión del que han hablado Luis María y Arantxa, yo creo que estos medios que escucha y lee la derecha, pero que no son de derechas, deberían de poner los vídeos de Errejón y del hermano de Sánchez ante los jueces, que les preguntan por sus asuntillos, todos los días, a todas horas, en todos los programas informativos y de debate. Claro, por supuesto que no lo hacen, porque eso es, primero, porque son torpes, y segundo, porque no les interesa. Pero a esos 6 millones de votantes del PSOE que tú mencionas, José Luis, habría que avergonzarles hasta el punto de que no se atreviesen a decir que votan al PSOE. Eso llegará para poco a poco. Acabar con la legitimidad moral y de la izquierda. Cerramos con Marcos López Serrador. Pues mira, no quiero desaprovechar el momento porque es un momento en el que se pone de manifiesto hasta qué punto la ideología económica liberal es verdaderamente falsaria e hipócrita. Fijaros bien que el liberalismo se basa sobre la libertad de mercado siempre y cuando que esté dominado por quien domina la industria, ¿no? Entonces, el liberalismo es una cosa que imponen las sociedades avanzadas
e industrializadas para que no progresen en absoluto las que no lo están. Y fijaros bien que esa libertad de mercado y ese libre comercio, fijaros que cuando le interesa a la sociedad más liberal del mundo, que es la de los Estados, económicamente, que es la de los Estados Unidos, oye, en cuanto les interesa empiezan a hablar de aranceles y a protegerse con aranceles. Amigos, ¿dónde está el libre mercado? ¿Dónde está el libre comercio? Pues queridos Luis María Fernández, Pedro Fernández Barbadillo, Marcos López Herrador y Arantxa Cabello, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y reencontrarnos aquí en la mesa de debate de Informa Radio. Gracias. Una noticia que me están pasando de última hora, me la está pasando la redacción, es que ha habido un extraño robo en los últimos minutos en las casas de los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y también la pareja, Alberto González Amador, ha denunciado que le han abierto el coche mientras estaba aparcado en su trabajo. Bueno, seguramente no habrá nada que encontrar. La noticia creo que ya estaba. Pueden encontrar una cabeza de caballo. Una cabeza de caballo, los abogados encontrar la cabeza. Nos vamos a ir, pasan unos segundos de las 10:30, 9:30 en las Islas Canarias. No se marchen de ahí, continuamos con programación.